Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ernesto Garrad en una nueva edición de Cinerd, tu programa que no conoces, favorito y que está en las redes sociales. Esta es una nueva edición, ya no sé si es la tercera o cuarta, tampoco sé qué día es, pero sí sé que estoy con Mariana Di Girolamo. Muchas gracias por venir. Gracias, Qué bueno Juli. entrevistar a una artista tan integral y talentosa como tú. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, estoy bien, gracias por invitarme. Sí, este es un espacio, aunque parezca que es como nerd y muy frívolo, y yo soy como un nerd senior, en verdad tengo un lado súper serio y me gustaría cultivarlo contigo porque tienes una carrera desplegada alucinante, especialmente en producciones que quizás no hemos conocido tanto como argentinas, pero ya vamos a entrar en eso. Lo primero, y cortito, has viajado harto, ¿no? En los últimos años. Sí, he viajado harto. Estuve viviendo en Madrid un año con mi familia, mi marido, mi perrito. Estuve yendo bastante a Argentina a trabajar, grabé la segunda temporada del Reino, grabé una película con Lucía Puenzo, después grabé El Jockey de Luis Ortega. Vengo llegando de Toronto, que grabé un piloto de una serie, ahí podemos comentarlo. Y bueno, viajé a la Isla de Pascua a grabar una peli con Martin McDonagh. He viajado harto, he viajado harto. No, y además estás como muy internacional también, ¿no? Algo así. Entre el acento porteño, ¿viste? Ay, lo de los acentos. Sí, es complicado, ¿no? Es complicado. ¿Y cómo lo haces para poder ecualizar el acento? A ver, el acento depende de los requerimientos del director, de la producción, lo que acordemos. Con Luis Ortega acordamos algo más neutro, que igual yo hace un rato que tengo un acento un poco más neutro. No es que... Recordemos El Jockey, es una película que estuvo un reguero de festivales fabulosos, Venecia, mucho reconocimiento. Luis Ortega es un cineasta muy talentoso e innovador del otro lado de la cordillera. Y la película está disponible en Disney Plus, ¿Sí? Por si quieran verla. Yo se las recomiendo. No es que busque avisaje de Disney Plus, pero es buenísima. Sí, acá tuvimos solamente 2 funciones, una en Valparaíso y una en Santiago. Me habría encantado que hubiéramos tenido la posibilidad de mostrarla en más cines. Una peli que viene con un recorrido increíble y además una peli que a mí personalmente me gusta mucho. Hablemos un poquito de eso. Sí. ¿Cómo fue trabajar con Luis Ortega, este señor que es como una especie de director experimental, bien volado? Yo le he visto varias películas que unas son más formales que otras, como El Ángel, como la dedicada a la familia, El Clan. Tiene Lulú, tiene Dromómanos. Exacto. Caja Negra, su gran Caja debut. Negra. Con Loren Foster. El proceso en el que él me elige para esta película también es como medio freak. Y experimental como él, porque él quería él ya había elegido a su protagonista, que es Úrsula Corberó. Bueno, hay que decir que una peli producida por Rey Cine, que es una gente maravillosa, muy entretenida. Todo es muy entretenido lo que engloba esta película. Y Peter Lanzani, que es un amigo mío con el que trabajé en la segunda temporada del Reino, le había hablado de mí y él tenía como unas formas curiosas de acercarse a mí. La última fue... Nos encontramos como en una rave, en una fiesta de techno en Buenos Aires, y ahí nos conocimos y él habrá ahí tomado la decisión de convocarme para la película y nos puso a Úrsula Corberó y a mí a ver Persona, que ni una de las dos la habíamos visto, para que entendiéramos un poco esta cosa simbiótica que él quería generar y mostrar en la película. Entre ustedes dos, exactamente. Entre nosotras dos. Es una película muy entretenida, de cinearte, pero que siempre baja al humor absurdo y a las situaciones inesperadas que trabaja también Luis Ortega, ¿no? O sea, qué buena la referencia de Persona de Beckerman, Sí. ¿no? Sí. Qué buena. Nos llevó al cine a verla, tuvimos una función personalizada, era Úrsula, creo que Luis, alguien de Rey Cine y yo. Y yo lo pasé muy bien en esta película. No tuve demasiadas citaciones, cada citación era una fantasía, cada ida al set era una fantasía, un desconcierto, y me gustó mucho trabajar desde ese lugar. Y cuando vi la película por primera vez, yo generalmente pido ver las películas antes de que vayan a festivales, porque uno hace su parte y después las ediciones son misteriosas y como deciden contar la historia también. Y me encantó. Y no siempre pasa eso, pues. Qué entretenida, qué novedosa, qué libre. Me gustó mucho. A mí me encantó también y creo que es una película que hay que ver sí o sí. Es como, me imagino, debe ser trabajar
para una actriz norteamericana con David Lynch, ¿no? Porque Claro. juega mucho con temas surrealistas, conexiones que son inesperadas. De repente vemos al protagonista caminando por el techo de una cárcel y oh, Dios mío, es fascinante. Y sus referentes también son misteriosos. De repente entraba el tarot, de repente entraban referencias literarias, por supuesto que cinematográficas. Y trabajamos con Timo, olvidé el apellido de Timo, es un muy reconocido director de fotografía, que es el director de fotos de Kaurismäki. Y también, como todo lo que pasaba en términos de fotos, de iluminación, de colores, era muy teatral, muy interesante, con muchos haces. Sí, era como estar en un sueño también. Completamente. Sí, No era sabía si pasó, eso me decía mi hermana. como Me- soñar despierto un poco, Sí. ¿no? Me dice, mami, sí, me dice mi familia, la vi, no entendí mucho, pero me encantó, no sé Sí. si pasó, si no pasó, si la soñé. Eso, sí, eso pasa, es Sí. una buena reflexión. Hay algo interesante que acá en Chile tú también has trabajado con un director que también le gusta tal vez conectar con lenguajes experimentales y que parecen sueños, que es Leo Medel. Saludos, Leo. Saludos, Leo. Leo es un talento y quiero hablar de dos películas. Hiciste una producción pequeña experimental que se llama Constitución, Uy, sí. que es de realidad virtual. Yo aluciné con esa producción cuando Leo me puso los cascos, me acuerdo, en Merced, su productora, y era alucinante ver lo que pasaba ahí. Y después La Verónica, que es una película que también es experimental porque básicamente todo el peso recae sobre ti con tomas fijas, pero tu actuación es soberbia ahí, porque interpretas a esta mujer que vive de las apariencias, vive de las redes sociales, pero desde un punto de vista experimental en cuanto a forma. ¿Cómo es el trabajo con nuestro querido Leo Medel, nuestro querido artista? Wow. ¿Sabes qué estaba pensando mientras tú hablabas en cuando conocí a Leo y no recuerdo? Fue hace muchos años. Lo primero que hicimos juntos fue efectivamente la película Constitución. Después hicimos otra película para realidad virtual que se llamaba Hotel Hentai. Ah, suave. Sí, suave. El Leo es una persona maravillosa, es un profesor de la Escuela de Cine de la Chile, que tiene muchos referentes, una persona muy culta, muy interesante también su equipo, Merced. Es una persona única, que a mí me interesó inmediatamente. Yo venía trabajando en televisión y es rico cuando alguien te invita a salir completamente de lo que tú conoces, de lo que tú sabes. Y te invita a participar en producciones como esta y además enganchamos nosotros muy bien. Nuestras tomas de café eran demasiado entretenidas, los trabajos de mesa demasiado entretenidos. Y cuando me propone la Verónica, nosotros probamos esto porque para que entienda la gente es una peli que sucede en un plano medio, ¿cierto? Todo el tiempo, donde estoy yo instalada como estoy yo ahora, generalmente la película, y lo que va cambiando un poco es el contexto y lo que pasa a su alrededor. Y nosotros hicimos un cortometraje primero y después el Leo dice, bueno, esto funciona, esto se sostiene, porque había, ¿cuánto dura la Verónica? 1 hora y tanto. Sí, pero se pasa volando. Se pasa volando. Y después nos aventuramos con la película. La estrenamos en Horizontes Latinos en San Sebastián y mucha gente le ha pasado lo que te pasa a ti. Mi papá, por ejemplo, cuando la vio, rayó. Así, Yo quiero verla más seguido, o sea, deberían, me contaba fuera de cámara que ojalá se geste Sí. la idea de que se pueda reestrenar, ¿no? Con una persona que conocí en Sanfic, que conoce a Leo Medel y lo admira mucho también, porque nosotros estrenamos esta película en pandemia, queremos ver la posibilidad, ella ya lo conversó con el Leo, de reestrenarla, de que la gente la vea, porque está buena. No, está súper buena, aparte que es un cine experimental, es un cine que vale la pena verlo, aparte que tiene un mensaje súper bueno y tu actuación es soberbia. Hay una cosa interesante que tiene que ver con esto de estar trabajando en distintos países con distintos elencos y últimamente digamos que te ha tocado trabajar con elencos en inglés, con John Malkovich, con grandes actores clase A de Hollywood y en Isla de Pascua. Sí. Y con este director que es un irlandés de origen irlandés que yo admiro mucho, Maravilloso. que estuvo nominado sus películas al Oscar y de hecho que hizo ganar a Frances McDormand un Oscar y también al actor secundario, Sam Rockwell. en Sam Rockwell, Sí, que es muy simpático, ¿no? Es muy simpático. Trabajé ahora con, bueno, Martin McDonagh, maravilloso. Todo el proceso, además desde la primera, yo tuve acceso al guión tempranamente para mis audiciones. Hice 3 audiciones online y el guión a mí me maravilló.
Y es tremendo cuando pasa eso, cuando tú tienes acceso a ese tipo de guión y dices, yo necesito ser parte de esto. Y casi nunca resulta, y ahora resultó y fue maravilloso. Por suerte yo venía con el inglés, por suerte y por fortuna, o sea, por valor mío también y porque he entrenado igual, el inglés estaba... Open English, estaba bien. Open English, Red Chicken, estábamos bien para poder audicionar. Los proyectos igual te tienen que pillar preparada y este me pilló preparada. Y tuve la posibilidad de trabajar en esta película maravillosa con John Malkovich, con Sam Rockwell, con Steve Buscemi. Steve Buscemi, qué talentazo. Aileen Salas, que es una actriz argentina maravillosa que ha trabajado mucho, de hecho, con Luis Ortega, fue su protagonista en Lulú. O sea, todos los círculos se van cerrando. Es impresionante. Todos los círculos se van cerrando. Y entré a un equipo muy amable. Es porque esto era un desafío tremendo, de la mano de gente que uno admira mucho y un equipo muy amable. Fue redondo. Quiero verla. No, nosotros también queremos verla. También, recordemos, la historia está ambientada en Isla de Pascua, una especie de noir, neo-noir creo que es, como policial de género, y él lo hace súper bien. O sea, recordemos sus películas, Brujas, por ejemplo, se llama Tres letreros sobre un crimen, o Tres anuncios para un crimen se tradujo. Acá en Latinoamérica. Sí. O en España, hay que ver, ¿no? Banshees, la otra. Sí. Él hace unos guiones increíbles, ¿no? Increíbles. No, súper bien. Y también estás filmando algo con Edgar Ramírez, ¿no? Creo que estás en algo... Mira, volví hace poquito de Toronto, filmamos un piloto. Yo nunca había trabajado de esa manera, pero parece que se hace bastante, que a ti te convocan para un piloto y después este piloto se edita y toman la decisión la plataforma de hacerla o no hacerla. Entonces yo filmé este piloto en Toronto con Edgar Ramírez, con Jacobs, no sé cómo se dice su apellido, Scipio, que viene haciendo una saga que se llama Bad Boy, con Leslie Grace, Liz Caribet, son actrices, ellas son las dos dominicanas pero están radicadas en Estados Unidos. Estaba Alfredo también, ¿no? Está Alfredo Castro. Alfredo Castro, ¿no? Alfredo Castro, que tuve el placer de trabajar con él por primera vez. ¿En serio? Sí, no habíamos trabajado juntos. O sea, tuviste que juntos. trabajar en una película gringa para compartir escena. Alfredo hace acento colombiano y habla en inglés. Yo hablo en inglés, pero hago chilena. Ah, bueno, menos mal. Yo peleé por mi chilena. Sí, no, hay que pelearlo. Yo peleé por mi chilena. Porque si no... aparte creo que el acento chileno es entretenido, es curioso, es único, ¿no? Es único. Y yo siento que cabe. Mira, casi siempre cabe. Uno entra en la convención súper rápido como espectador. Por lo menos eso me pasa a mí. Y para una como intérprete, que te hagan hacer acento, a mí al menos si no tienes un tiempo de preparación suficiente, igual uno se entrampa. Hay algo que como que hay una libertad que ya no está y uno tiene miedo de improvisar porque no sabe si la vaya a cagar. Exacto. Y aparte que yo creo que nosotros, los chilenos, hablamos de una manera tan única, me encanta. Y por lo mismo... Sí. Y a la gente también. A mí me encanta. O sea, creo que escribir desde la chilenidad e interpretar desde la chilenidad es un acierto, y qué bueno que puedas defender ese personaje chileno, ¿no? Bueno, Alfredo lo hizo muy bien. Sí, Alfredo. Porque Alfredo lo hace muy bien. Sí, increíble. Acabo de verlo en Polvo Serán. Oh, sí, qué buena película. Polvo Serán es una película que lo tuvo nominado al Goya, además. Y el año pasado lo vi en Toronto. Y él actúa con Ángela Molina. Es un musical también. Sí, es un musical también. Él sí no canta, hay que advertirlo, pero es muy talentoso. Nosotros, de hecho, ahora en el Sanfic les dimos un premio que me dijeron cómo se decía, ex aequo. Ah, empate, sí. A Ángela y Alfredo, porque además, bueno, lo podrán ver en la ficción cuando vean la película, sentimos que son indivisibles. Sí, que hay una simbiosis profunda entre ambos personajes. No, y parece que se conocieran de años. Es maravilloso lo que hacen. Y estamos viendo a Alfredo en un rol muy distinto, no sé si te pasó a ti. Sí, bueno, es que todos los roles lo hace. Bueno, a todo esto, Sanfic es porque fuiste jurado de Sanfic. Jurado de la competencia Que internacional. acaba de terminar un festival muy importante y muy relevante acá en Chile, junto con otros como el de Valdivia, Viña del Mar. Pero Sanfic ha logrado posicionarse, creo yo, liderando. ¿Cómo fue esa experiencia de jurado? Maravillosa, bueno, estuve una semana viendo cine, en las salas de cine, que eso fue increíble, lo pasé muy bien. Tuvimos acceso a 8 películas que habían seleccionado
junto a Bernardo Bergeret, que es no sé si lo conoces, yo lo conocí ahí, pero tiene una carrera muy importante en difusión, promoción del cine, también trabajó en discografía, y con Mariana Rondón, a quien yo admiro mucho porque pude ver su película Safari en San Sebastián, protagonizada por mi amiga la Dani Ramírez, una peli tremenda. Felicidades, que ganó premio también a Mejor Actriz. Merecidísimo. Y estuvo muy, muy entretenido. Me sentí muy privilegiada por ser parte de este proceso de selección, a pesar de que la selección a la hora como de la deliberación siempre es un poco difícil. Sí, uno tiene que ahí como ser salomónico, ¿no? Y como te contaba a ti, además, uno elige, tuvimos bastante de acuerdo, pero después tienes que escribir tu argumento, Sí, que es una cosa que a mí se hay me que dificulta. lograrlo, sí. Es como... Tienes que englobar todas las sensaciones y emociones. Bueno, nosotros nos basamos un poco en eso, en emociones y en sensaciones más que en algo tan técnico. Es que yo creo que al final eso funciona, ¿no? Cuando uno aprecia o una película le llega, tiene que ver con eso. Es eso. Porque, bueno, las emociones. ¿Y qué emociones han sido las que más te han conmovido cuando ves una película o cuando has visto en tu vida como espectadora? Mariana Di Girolamo, ¿qué película te ha emocionado, te ha removido profundamente? A mí me pasa, lo primero que se me viene a la cabeza es una peli que se llama, la han traducido de varias maneras, pero se llama Departures o Violines en el Cielo. No sé si la viste, es una película japonesa. Creo que se llama Tokito, ahí tenemos que buscarlo. Es una película de un violinista, de un chelista. No sé si la viste. Sí. Yo la vi en el biógrafo Sí, hace muchos años con sí, mis claro. padres. Lloré como una Magdalena, me emocionó en lo profundo. Me emociona mucho el cine oriental. Me emociona las facturas, me emocionan las historias sencillas. Hierro 3 me pasa lo mismo. Uf, O sea, no sencillas, pero no sé si se entiende Sí, como lo... que tiene esta línea limpia, Limpia. Que no es como, no se le ve las costuras. No, Aunque la estructura narrativa, por ejemplo, Kim Ki-doo siempre se especializó por eso un poco. Sí, me emocionan mucho hay películas animadas que no he podido volver a ver, como WALL-E, como Up, que me destruyen. Sí, son muy... Ah, ya sabemos qué regalarte para tu festejo, tus cumpleaños. Decir a Leo Medel que te regale una copia en VHS de esas películas. Sí. Bueno, y también Kill Así no Bill. Esas pelis también me emocionan. ¿Cuáles? Kill Bill, por ejemplo, la 1, la 2. Muy buena, sí. Y bueno, acá tenemos algunos clásicos. Otra que no he podido volver a ver. Milagro Inesperado, muy buena, ¿no? Una Bueno, belleza. acá nosotros apreciamos el VHS y tenemos... Estas películas son de verdad, no son decorados. Y es muy buena. Es muy buena. Magnolia también. Magnolia, sí. En el nombre del padre. El Padrino, te tengo que confesar que no la he visto. ¿No has visto El Padrino, Mariana? Paren la prensa. ¿No has Sí. visto El Padrino? No. ¿Por qué no? Son esas cosas que me pasan con algunas películas, con algunos lugares que quiero conocer, que los tengo como protegidos para momentos especiales y nunca llega ese momento especial. Y a veces uno quiere ver como cierta basurilla que te distraiga de tu mundo cotidiano y tengo que enfocarme nomás y verla. Sí, mira, podemos hacer un trato. La próxima entrevista que hagamos, cuando sigas teniendo más éxitos, cuando estrenes la película, por ejemplo, ahí podemos hablar y recabar la información de qué te parece El Padrino. ¿Te parece? Tenemos un trato. Promesa. Y por mientras, bueno, te prestaría estos VHS, pero yo creo, lo estoy esperando que envejezcan más para venderlos en eBay cuando sea pobre, porque no voy a tener jubilación. ¿Se va a vender bien eso, no? Sí, ahí tenemos ese libro de arte del Padrino también, que es precioso. ¿Es de foto? Sí, es de foto. Photographs de Steve Shapiro, que fue el fotógrafo oficial. Y te recomiendo muchísimo verla en familia, porque es una película muy entretenida sobre la familia, aparte italianos, ¿no? Italianos. Yo no parlo italiano, ¿No soy una parlas nada italiana italiano? muy falsa. Tengo mi pasaporte, ¿En que serio? saco orgullosa cuando viajo hacia esos lugares. ¿Pero no parla nada? He estado 2 veces en clases y no, desisto. No importa, pero al final, mira, yo aprendí... Pero voy a aprender. Yo aprendí idioma mayor, ya y uno puede, no te preocupes. Tú hablas francés, me contabas. Algo de francés, sí, Ya. chapurreo bien en Inglés. francés. Inglés también y puras weas. Y puras huevas. Y chileno. Y bueno, Sí, viste, hacemos lo que podemos. Oye, para ir, ¿qué buscas en los proyectos cuando quieres tomar alguna película? Especialmente en el cine, porque tu carrera de teleserie es bacán, es súper buena, pero veo que estás apostando por un camino que, uno, es internalización y dos,
guiones e historias que te seduzcan y te provoquen cosas. Sí. Tanto, bueno, con Leo Medel, maestro, o también con directores gringos o extranjeros. Generalmente yo me muevo por intuiciones, por sensaciones y me importan mucho los equipos. Uno está a veces muchas semanas con cierta gente, te enfrentas a guiones curiosos como lo que hemos hecho con el Leo Medel, cosas poco ortodoxas o poco concretas, como, no sé, trabajar con Luis Ortega. Y para eso creo que lo más importante es trabajar en confianza con gente que tú admiras, donde vas a estar, ¿cierto?, como protegida, donde vas a poder tener ciertas libertades. Y yo me muevo mucho desde ese lugar, me importa mucho eso. Y bueno, cuando tienes la maravillosa posibilidad, que no siempre pasa, de poder elegir, es increíble. No siempre se puede, a veces uno tiene que ocuparse y trabajar, y otras veces tienes 2 o 3 proyectos de los cuales puedes elegir. Como Hollywood. Como Hollywood, por ejemplo. Oye, Pero eso, y desafíos. Me quejo después de esos desafíos, pero a mí me gustan los desafíos. Sí, caché que te gusta como salirte de la zona segura. Sé que es un lugar común y un cliché cuando uno habla con artistas, pero yo creo que eso es como la dopamina que uno busca, ¿no? Como que hacer lo mismo de siempre, como que es aburrido, ¿no? Es aburrido, es aburrido. Bueno, y también ahí te pasa por la visión de otra persona, pues que diga, bueno, la Mariana la vamos a sacar de este lugar y yo creo que ella puede hacer esta otra cosa. Y eso también es alguien con visión sobre ti, sobre tu trabajo, que te hagan esa invitación, porque uno se puede quedar en un lenguaje todo el tiempo, en un formato, en un tipo de personaje. Y en un estereotipo, además. Exactamente. Por ejemplo, en Emma, Pablo te sacó un poco de eso, que es una película que está en onda media. Sí, pues completamente. El Pablo me llama, yo no había hecho ninguna película. Había hecho una participación especial en la película de Los Badilla. Que creo que están en Argentina ahora los Badilla. ¿Los Badilla se fueron a Argentina? Puede ser. O sea, no sé. Bueno, si hay, Sebastián, si sabes y ves esto, dime dónde estás. Sí, no tengo idea dónde están. Pero el Pablo, yo estaba terminando Perdona Nuestros Pecados y me escribe un WhatsApp. Yo me acuerdo que me voy afuera del estudio donde estábamos grabando y digo, Pablo Larraín me está mandando un WhatsApp. Y ahí me hace esta invitación a reunirnos y conversar sobre esta película. Él tiene que haber tenido conversaciones con alguien porque a mí no me hizo ninguna audición. Y eso hay que tener cierto... O sea, yo le agradezco la vida entera, no que me haya sacado de la televisión. Yo volví a la televisión y puedo volver a la televisión, pero que haya tenido esa visión de... Como dijo, bueno, Mariana Girolamo, la veo como Emma o es Emma. Además que fue una película de 2019 que también tuvo paso por Venecia y de alguna manera ayudó a que tu carrera cinematográfica como que se pegara ese resorte. O sea, Leo Medel lo hizo también. Sí. Leo Medel lo hizo también. Pero esto de Pablo Larraín, con todo el aparato y la estructura que tiene Fábula y donde se han profesionalizado mucho, ayudó mucho también, ¿no? Mucho. A mí el Pablo me dijo, te va a cambiar la vida, y la verdad es que sí me cambió la vida. Yo en ese momento no le tomé el peso a esas palabras, pero desde ir a mostrar, presentar una película en Venecia, dar conferencias de prensa, firmé con mi agencia de representación de Estados Unidos, que me ha abierto muchas puertas también, que es UTA. Y es una peli que yo creo que va a envejecer muy bien. Es una peli que tiene una, no sé si llamarlo fanaticada, pero hay gente que la valora mucho. Sí, aparte que es que el Pablo generalmente no le da la comedia o no le da como la música, y es que es una película, a pesar de la trama que es densa, sí, se ve alegría, se ve fiesta. Sí. Y es sexy, yo encuentro. Es una peli súper sexy, súper fogosa, vertiginosa. Además tiene, claro, sensorial, con una música, es completamente de piel. Es completamente de piel. Es algo, claro, un poco extraño en la filmografía de Pablo, que es como más contenido y más cerebral. Es como más laberíntica, como que se soltó las trenzas acá. Sí, se soltó las trenzas. Igual en el club siento que se soltó las trenzas, pero íntimamente. Sí, porque igual es otra frecuencia. Es otra frecuencia, pero también es un... No sé si llamarle juego, pero hay algo del experimento. Sí, por supuesto. El club es tal vez su mejor película con Tony Manero para mí, pero el club es mucho más... Mi club creo que es mi película chilena favorita. Sí, tiene esta cosa... A mí me gusta mucho la filmografía de Pablo porque hace con honestidad lo que él le interesa como tema, como director, que es el poder y el estudio del poder, ¿cachai? Sí. Y
cómo el poder en el fondo te cambia o nos cambia todo. Tony Manero es un objeto del poder, Jackie, María Cala o Lady Dixon, el poder anglo, ¿cachai? Pero está entretenido, sí. Lo hemos discutido con él y es bacán. Espero tenerlo acá algún día. Y me encantaría volver a trabajar con él. Sí. Pablo. Y si vas a trabajar con él. Es un gran director de actores. Es un gran director de actores. Es una fortuna que alguien así te dirija. Sí, se nota. En Emma logró ecualizar y poner orgánico a alguien que puede sonar como extemporáneo como Gael y contigo, como esa unidad. Y además como todo ese ambiente precaótico además del estallido, ¿no? Fue heavy. Y nosotros estrenamos, me acuerdo que hicimos una, no sé qué fue, una muestra, una función tuvimos en Valparaíso, post estallido. Y la película parte, no sé si te acuerdas, con una secuencia que ella está quemando varias cosas y quema un semáforo. Sí, pues. Y con un lanzallamas a Leo DiCaprio en Érase una vez en América. Sí. O sea, en Hollywood. Estamos el mismo año. De hecho, tú y Leo deberían tener un matchup con el lanzallamas. Y fui yo, en 2 escenas yo lo disparo. ¿En serio? ¿Y cómo fue esa experiencia? Heavy. Yo fui muy insistente y lo logré. Se siente como realmente un fuego, una energía gigante. Pesa mucho el elemento en sí, pero lo más heavy es cuando se dispara este chorro incandescente. Es heavy. ¿Y sentiste ahí el poder? Me dio poder. Era importante que yo lo hiciera. Me dio poder. ¿Y te gustó quemar ese semáforo? Mucho. Y salió la pirómana que llevas dentro. Sí, bueno, ahora en casa. No me transformé en pirómana. Pero prendes un fósforo y es como, sí, me gusta. Bueno, lo que te decía es que cuando salió esa escena del semáforo quemándose, hubo un silencio en la sala. Sí. Fue impactante. Cómo se resignificó todo eso. Claro, cómo la gente reinterpretó todo eso. Es muy bacán, muy bacán, muy bacán. A mí me pasó eso y creo que es súper meritorio. Oye, y desde un punto de vista como de viaje, como viaje personal y viaje de autodescubrimiento como artista, tú estudiaste en la Católica. Sí. Segunda carrera después de obstetricia. Mira, te hubieras podido hacer millonaria, o más millonaria, seguir millonaria, no sé, pero ahí hablamos. Igual estoy corto, te puedo vender mis libros. Qué terrible pedirle plata a un actor exitoso en pantalla, actriz en este caso, pero no lo voy a hacer. Esto lo vamos a editar, ¿vale? Lo podemos conversar. Sí, mi cuenta ruta es bien fácil de aprender. Pero, ¿qué pasó contigo con ese viaje? O sea, cuando estabas estudiando teatro en la Católica y estabas becada, ¿no? Sí. Y ahora eres una persona, bueno, no solo exitosa en términos pecuniarios, sino también que puedes mirar para atrás y decir, chuta, mi carrera desde 2019 en el cine va bien. O sea, desde el Leo Medel, no olvidemos a Leo, pero desde el 2019 va súper bien. O sea, fuiste a San Sebastián también con la Verónica de Leo. ¿Qué le dirías a esa chica que estaba estudiando en la Católica y que quizá perdió la fe o no respecto de los consejos? ¿Cómo abordar las frustraciones, si es que las tuviste, o el desgano? Creo que siempre he creído mucho en el valor del trabajo y eso me moviliza, y por eso tengo tanta fe en mí, porque soy una mujer muy trabajadora y siempre lo he sido. Siempre fui súper buena estudiante, como una persona matea. Y eso es una enseñanza de mi madre que le agradezco mucho. Siempre he tenido poca tolerancia a la frustración, lo voy manejando mejor, pero mi estómago, que es nuestro segundo cerebro, siempre ha padecido, porque el primero, yo creo. Primero, soy una mujer muy autoexigente. Pero el rigor está en mí y siempre ha estado en mí, y el rigor también que me trajo la televisión. No hay como la televisión de estar haciendo 3 escenas diarias de lunes a sábado memorizando. Entonces yo creo que le agradezco a la Mariana universitaria y a la Mariana presente eso, el valor del trabajo, que fue, por ejemplo, algo que me di cuenta conociendo a John Malkovich, que es un obrero, es un trabajador, con su hipertalento, con su hipercarrera, pero es una persona trabajadora. Lo ves a Martin dirigiendo a John y es un obrero de la actuación. Y John te contó, no sé si pudieron hablar, pero él fue dirigido por Raúl Ruiz. No sé si pudieron hablar algo de eso. Es su director favorito. ¿En serio? Es su director de cine favorito. Me contó varias anécdotas de Raúl Ruiz.
Lo mismo que Bolaño. Él está, ¿Roberto? sí, está muy conectado con nosotros desde esos lugares. Y me habló harto de Raúl Ruiz, anécdotas de dirección. Dice que es la persona más libre que él ha conocido, el director más libre que él ha conocido. Sin duda. Y eso lo admira él profundamente. Y es chileno. Es que creo que, ¿sabes que hablando de eso, como de la validación desde los chilenos, y que volviste de España acá a Chile, creo que hay un movimiento cultural y un movimiento artístico súper interesante desde los chilenos que valora a los chilenos. Y creo que es súper importante estar acá, ¿no? Ahora, tratando de aportar desde ahí. No sé qué piensas tú. Y pienso en Raúl Ruiz, que pese a que mayor parte de su carrera lo hizo en el exilio, sus primeros trabajos eran acá en Chile alucinantes. A mí me gusta estar aquí, me atrae estar aquí, me atrae lo que pasa acá. Las historias, nuestros paisajes, es un lugar... Yo me di cuenta, yo le pedí al universo viajar, he viajado mucho y seguramente ojalá tenga la fortuna de seguir haciéndolo. Pero me di cuenta que para mí es muy importante tener una base, tener un lugar desde el cual partir y al cual volver. Y ese lugar ahora está aquí, con mi familia, en esta ciudad y en este país. Y soy feliz acá, me gusta. Está todo pasando en Chile, yo creo que Está todo pasando. A mí me gusta lo que pasa con la escena musical también. Por es ejemplo. increíble lo que pasa en la escena musical. Encuentro que siempre digo para afuera, como a mí, me pasó trabajando en Argentina y decía, ¿por qué no van a Chile? Oye, Vengan a Chile sí, es como que escuchen música, lo que está pasando, por ejemplo, en la escena electrónica, que yo como que me muevo mucho con ese mundo por mi marido y por amigos, amigas. Lo que pasa con los músicos acá, o la escena electropop, o no sé. es que está todo pasando. Rock. Es increíble, yo creo que tenemos una... Teatro. Hay una hegemonía cultural desde la música, desde el teatro, incluso la novela, el cine. Las artes visuales en general. O sea, es una experiencia muy interesante y creo que tenemos que valorarla y difundirla, ¿no? Difundirla, aportar. Por eso festivales como Sanfic son tan importantes también, porque no solo está la sección de es Sanfic Cine, donde yo participé, está Sanfic Industria también, que estuve en la premiación, y precioso lo que pasa ahí, inyecciones de recursos, pases directos a Marché du Film, la posibilidad de difundir otros premios que eran el 10% del presupuesto total de la producción. Sí, yo estuve ahí en la premiación también. ¿También estuviste? Sí, que yo estuve con un proyecto. ¿Ah, sí? Sí, una serie que se llama Allegados, que tengo a... ¿Algo ganó, no? No ganamos nosotros, pero... y no es que me dé envidia, pero está tachado al proyecto, o sea, está en el proyecto Alfredo Castro, el Benja Vicuña y Paulina García. Y es interesante, es súper interesante el proyecto. ¿Es un proyecto serie? Sí, serie, sí. Ojalá te guste, ojalá puedas leer la novela. No es que me esté haciendo placement, pero puede ser interesante. Creo que son instancias súper buenas porque a veces uno busca... como te digo, uno busca como esa conexión con la industria desde la creación o desde las novelas, incluso el periodismo afuera, pero cuando tú giras la cámara a Chile, yo creo que está todo pasando acá y que tenemos que valorar eso. Está todo pasando. Y ojalá lograr los accesos para todo, que es lo que están tratando de hacer esta instancia, el Ministerio de las Culturas, Sanfic, Valdivia, pese a distintos acentos o rúbricas de cada uno, ¿no? Sí. Y televisión también. No, la televisión. Bueno, Ojalá reabrió el área dramática, ¿no? Yo todavía lo entiendo como un rumor. ¿Tú lo entiendes como un hecho? Bueno, lo leía. Es maravilloso, pero no lo... Qué pésimo periodista soy. No lo he confirmado, pero te sí. Lo pregunto porque, de hecho, Alfredo cuando ganó el premio habló de eso y yo lo había escuchado también como él, como un rumor, pero sería maravilloso. No, sería Yo alcancé a vivir, cuando partí trabajando en televisión, habían 2 canales. Yo no viví esa época que eran 4. Pero estaba el 13 y estaba el Mega haciendo televisión. Con áreas dramáticas fuertes. Y ahora, bueno, solo el Mega, sería maravilloso. Ojalá. Necesitamos más pega y no solo nosotros desde nuestro lado, hay muchos técnicos, sabemos. Además que, claro, hay una industria cultural súper valiosa, hay una cantera de técnicos que son muy talentosos. El equipo técnico chileno es potente. Son guerreros, son profesionales, son excelentes. Nosotros trabajamos con un equipo técnico chileno grande también en la película, en la Isla de Pascua, y trabajan muy bien. No, tenemos en el fondo... Arte, vestuario, foto.
sonido, catering. Sí, son equipos enormes. Lo más importante de una filmación es el catering. Es muy importante. Lo más Es importante. que es muy importante. La Lucía Puenzo en Los Impactados dijo, recursos a catering. No, el catering. ¿Sabes lo Porque importante? el catering, para los que no saben, es la comida en un equipo de filmación. Y eso hace toda la diferencia. Todo. Porque en el fondo te demuestran, es como María Antonieta cuando dice que coman pastelillos al desayuno. No, no todos pueden, y eso democratiza un poco el vínculo, ¿no? Y la importancia de ese break de almuerzo entre medio de una extenuante jornada de grabación, Y que sí te o sí. tengan variedad, Y como rey y reina. y como rey y reina es demasiado importante. ¿Cuál es el mejor catering que has tenido en una película o serie? Yo creo que el de la Lucía fue excelente porque yo soy muy fan de las verduras y había unos buffets de ensalada maravillosos. Acá en Chile hay un catering muy bueno que me gusta, que se llama Catering del Alma. No sé si lo conoces. No. Que ahí están también las quinoas y todas esas cosas que a mí me gustan. Porque he descubierto que tengo que comer más o menos liviano en el almuerzo cuando estoy rodando, porque si no que hay empachada y cuesta mucho retomar. ¿Y en qué rodaje fue de películas, te acordáis? ¿O hay coincidido en varias con ese catering? La Jauría. La Jauría. Sí, en La Jauría. Ahí comieron Ahora me bien. acordé. Sí, se come bien. Gracias. Bueno, esperemos que nos den el dato de ese catering para poder incorporarlo a nuestros auspiciadores. Mariana Di Girolamo, te quiero agradecer esta conversación. breve. Se hizo Gracias. breve. Es como la felicidad es poco. Es corto. Me invitas de nuevo, yo el padrino la voy a tener vista Sí. y podremos conversar de más cosas. De más cosas, sí. Y bueno, ahí te doy mi cuenta, Ruth, para el... Sí, ahí lo conversamos. Ahí lo conversamos ahora. por dentro. Tenemos que hablarlo todavía, Sí, no he no. tomado mi decisión. Dios mío. Bueno, saludo a Leo Medel también, Saludos, gran Leo. artista, y muchas gracias por venir. De verdad ha sido una conversación muy agradable. Gracias a ti. Gracias. Chao. Chao. Nos quedamos congelados así. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ernesto Garrat, tu crítico de cine senior favorito, y estamos con nuestro segmento con nuestra panelista inestable. ¿Cómo estás, Daniela Brillo Sarens? Serens. Ya, Serens. Estoy bien, po. La geógrafa favorita. Geógrafa, influencer, qué bueno tenerte. dispersa. Y disperso, sí, pues nosotros somos dispersos y nos tenemos que cuidar entre nosotros, ¿no? Entre los dispersos nos cuidamos. Oye, quiero hablar de hoy día a propósito de un pie forzado. Vayan a ver en la cartelera, vayan a ver una película que se llama Haz que regrese, Bring Her Back, una película de terror bien interesante y buena de los directores australianos Danny y Michael Philippou, que ya nos habían deleitado con una película que se llama Háblame, Talk to Me, que ahora está en streaming en, si no me equivoco, HBO Max o uno de esos streaming grandes, y es de terror, es increíble. Yo me asusté mucho cuando la vi, y eso que me asusto con facilidad, pero quiero decir, la encontré súper buena, la actuación es súper convincente, y trata un tema profundo como es el duelo y el dolor de la pérdida de un hijo. Trabaja Sally Hawkins, que es una actriz muy talentosa inglesa, y quiero recomendarles esa película. Y ¿Está en los cines? está en los cines, es un estreno de ahora, y quería recomendarla, ¿sabes por qué? Porque también quiero hablar de terror y lo difícil que es hacer terror, pero desde un punto de vista que quizás para el cine más docto y académico es casi un pecado, desde Stephen King y Mike Flanagan. Stephen King. ¿Y por qué un pecado? Porque mucha gente... Yo me acuerdo que cuando estudiaba en la Chile, periodismo hace 1.000.000 de años, leer Stephen King era como ser medio pavo, ser medio nerd, medio hasta... ¿No era tan intelectual, tal vez? Claro, no era tan intelectual. Y Stephen King para mí, no sé, me queda mucho por leerle, lo encuentro muy interesante, muy bacán. Y Stephen King es un autor que es súper difícil de llevar al audiovisual, porque tiene una cosa que es difícil de entender para todos los directores de cine. Es alguien pop. Claro. Es Por alguien... eso también todos lo quieren llevar al audiovisual. Claro, Es difícil, pero muy atractivo. Y Mike Flanagan, que es un director de origen irlandés, tal vez ha hecho las mejores adaptaciones que uno puede encontrar de obras de Stephen King. Y hoy día quería tal vez hablar de algo que tenemos que descubrir, tal vez, ¿no? Entre tú y yo.
que es el talento de Mike Flanagan como el mejor traductor de Stephen King, aunque no esté adaptando un libro de Stephen King, ¿no? Sí, me declaro bastante fan de Mike Flanagan, principalmente porque logra retratar en sus obras la psicología detrás del terror, o sea, cuál es el contexto o más bien el subtexto de lo que es el terror, que vienen a ser los conflictos humanos, las cargas emocionales, lo difícil de repente que son enfrentar las relaciones humanas. Entonces eso es muy interesante de la obra de Mike Flanagan. Sí, además que él lo podemos ver aplicando este criterio que es como muy similar a las normas que tiene Stephen King como escritor, es decir, que lo sobrenatural o lo terrorífico está en lo cotidiano y a veces dentro de uno mismo. Claro. Los lugares, por supuesto, sí, como podemos ver en esa película llamada Doctor Sueño con Ewan McGregor y Rebecca Ferguson, que es la secuela de una película imposible de hacer como continuación, El Resplandor. Recordemos que Stephen King odió profundamente la versión del Resplandor de Stanley Kubrick, le cargó, pero encontró y ha encontrado en Mike Flanagan un adaptador a sus ideas, como a él le gustan, y también Mike Flanagan tiene un talento y una sensibilidad muy buena. Doctor Sueño es una secuela que funciona súper bien, siendo muy distinta al Resplandor, ¿no? Yo lo pasé súper bien viendo esa película, que es sobre Danny e Ewan McGregor, una película que está en streaming y que quiere en el fondo olvidar todos sus tormentos y todos sus demonios del pasado, porque tiene este superpoder de poder... claro, de que al poder final es un trauma. es un trauma. Sí. Y quiere en el fondo rehabilitarse, porque tal como Stephen King, Mike Flanagan también habla en su obra de las personas que buscan una segunda oportunidad en la vida y dejar atrás sus adicciones. Claro. Ambos son personas que siempre hablan de alcohólicos anónimos en sus películas y en sus obras respectivas. Y en Doctor Sueño, Danny, ya crecido, Danny Torrance, después de haber sobrevivido a la tragedia del Overlook que vimos en El Resplandor con su padre tratando de asesinarlo a él y a su madre, se ha vuelto alguien alcohólico y logra estabilizarse cuando va a Alcohólicos Anónimos. Y toda la lógica de Alcohólicos Anónimos, las medallitas, las monedas, la idea de estar sobrio, de luchar el día a día y de conservar la calma, está presente en ambos. Y yo creo que Mike Flanagan, como ha reconocido públicamente, lleva tiempo ya sobrio, conecta muy bien con esa idea de Stephen King, de la redención y de buscar la segunda oportunidad, ¿no? Sí, pues, o sea, y no solamente lo vemos en Doctor Sueño, o sea, lo vemos en La Mansión de Hill House. Gran serie, Sí. gran serie que es como Stephen King sin ser Stephen King. Claro, no, aparte es que ahí está muy bien representado lo que son las etapas del duelo, porque de eso se trata al final. Exactamente. El terror que provoca la muerte de alguien y cómo esto te puede marcar para toda la vida y perseguir. Y claro, la serie se trata de 5 hermanos y cada uno de estos hermanos representa las diferentes etapas del duelo. Y claro, también está cruzado por el tema de las adicciones, del dolor. Y claro, es una gran serie porque te hace reflexionar. Te hace también mostrar la importancia de la comunidad para poder como superar las cosas. De que el aislamiento no es lo que realmente sirve. Entonces creo que hay mucho de eso y también lo que decía ahí de los lugares. Eso, bueno, nosotros igual hicimos match en estas conversaciones por ese tema, por el gusto por la ficción, pero a través de la relación con los lugares y cómo los lugares llegan a ser personajes o representaciones de personas. Para mí, en La Mansión de Hill House, la casa en sí es una persona y lo que está pasando dentro son los tormentos de una persona. Entonces eso es muy representativo. También pasa un poco en el juego de Geralt, que también es un poco lo mismo. Quería hablar de eso. Geralt es tal vez una de las mejores adaptaciones de la pantalla de las novelas de Stephen King, de nuevo hecha por Mike Flanagan. Consiste en esta como tour de force, en este pie forzado de un matrimonio que busca nuevos placeres. Justo él se muere,
La idea es que ella está atada y toda la acción ocurre en un solo lugar. Claro. El lugar cobra una vital importancia, ¿no? Sí, Y eso también es súper importante en el ideario, en el imaginario de Stephen King, aunque esté hablando de cosas tan irreales como La Torre Oscura, que es una saga maravillosa, se la recomiendo, sí o sí, es como El Señor de los Anillos de Stephen King. Y de los gringos, y también creo que lo repite y lo hace súper bien en una novela que es reciente, o sea, relativamente reciente, y que el año pasado ganó todos los premios y que no estuvo en el Oscar, pero probablemente la película, la versión de esa novela, que se llama La vida de The Life of Chuck, La vida de Chuck, que tiene estreno el 4 de septiembre, seguramente va a estar en los Oscars. Es una película con Tom Hiddleston y con gran elenco. Con Mark Hamill. Con Mark Hamill, Sí. con Mia Sara. Mark Hamill en un papelazo. Sí. ¿Y de qué se trata un poco? Bueno, ¿te gustó la novela? ¿Cachai algo de esa novela? Sí, o sea, primero se trata de 3 actos y yo creo que de cada uno de estos actos como que saqué como una idea de lo que me representan. Del primer acto entiendo que es la aceptación como virtud, pero también la aceptación como sinónimo de muerte. Y eso también está tocado en La mansión de Hill House, por ejemplo. En el segundo acto yo veo lo que tiene que ver con el concepto de pronoia, que es lo contrario a la paranoia, que es como el universo conspira a favor y no en contra. Y ya en el tercer acto yo creo que tiene que ver con lo que es el aprendizaje de la pérdida y lo que es el proceso de madurar. Entonces creo que está muy bien tocado eso de forma bastante entretenida, así que creo que es bien interesante porque uno puede reflexionar de su propia vida a través de eso y tal vez, como dije, la pronoia es algo súper importante porque te trata de mandar un mensaje positivo. Lo interesante de esta novela de Stephen King y de la adaptación al cine es que es una historia de alguna manera contada al revés. Empieza siendo una exploración al mundo interior o los recuerdos, como darle vida a los recuerdos y de las personas que habitan dentro de la cabeza de alguien. Nuevamente un lugar, la acción ocurre dentro del lugar y la nostalgia, en este caso de Chuck. ¿Quién es Chuck? Es una persona, el protagonista, alguien que está condenado a morir de un cáncer a los 39 años. Y es una manera de... Y tú te vas dando cuenta, y a medida que la historia avanza, especialmente en la película, la cámara, o de alguna manera el sentido narrativo de Mike Flanagan, que es maestro, va expandiéndose y te va mostrando cómo el mundo que vive dentro de la cabeza de Chuck de alguna manera está en un estado post-apocalíptico, está mal, está terminando, está llegando a su fin, porque en el fondo él está muriendo de cáncer y vamos explorando de a poquito la vida hacia atrás y vamos recorriendo hacia el pasado, hacia el origen de por qué él hace lo que hace o siente lo que siente y es como es. Es alguien que ama la danza, es alguien que ama... Hay una escena de baile en la película formidable donde Tom Hiddleston... Esa es la pronoia. Esa es la paranoia, Sí. donde muestra el gran talento y el virtuosismo. Es una secuencia que ya es viral seguramente y les recomiendo, vayan a verla al cine el 4 de septiembre que se estrena. Es una historia, yo creo que cuaja perfecto con la idea de que Mike Flanagan haga o no haga una adaptación de Stephen King, es por lejos el mejor traductor audiovisual del mundo literario de este bestseller, ¿no? Sí, y voy a insistir que tiene que ver con el tema de los lugares. Es un tipo de sensibilidad que algunas personas lo tienen de esta relación de la ficción con los lugares. ¿Por qué? Porque al final el mensaje de la vida de Chuck es: cada persona es un mundo. Eso es. Y a lo mejor es una visión más amplia, pero siempre, claro, tiene que ver con que un lugar es una persona. En mayor medida, un mundo completo, exacto, o como en Misa Medianoche, una isla o una casa, o en el juego de Geralt es una pieza, pero siempre tiene que ver con eso, también con esta como contención de los lugares como una analogía a lo que pueden ser las cabezas de las personas. Exactamente, a mí en los lugares mentales, los estados mentales. Bueno, a mí como escritor debo confesar que una de las primeras cosas que aprendí desde tener en cuenta el momento de escribir ficción es que si no está claro el lugar, si no están claras esas coordenadas físicas, es muy difícil poder
armar una historia, y yo creo que, como tú bien observas, como la geógrafa que eres, y que me cae muy bien eso, entiende perfecto eso. Además que hay algo súper interesante que Mike Flanagan para el otro año está preparando una serie de televisión con la primera novela exitosa de nuestro querido amigo Stephen King, Carrie. Una novela que está de aniversario, que ya celebró años redondos, que ha sido llevada al cine por Brian De Palma y otras versiones televisivas bastante dignas, pero ahora vamos a ver la serie de televisión de este señor. A mí Carrie, cuando yo la vi y cuando leí la novela después, posteriori, me encantó y me sorprendió la facilidad con la que Stephen King podía convertir algo tan traumático como el convertirte en un adulto en una excelente película de terror y con represión y desde un punto de vista además femenino. A mí Carrie me encanta, especialmente la versión de Brian De Palma, que es un poco sangrienta, debemos decirlo, y un poco violenta, pero bueno, es una película de terror. Sí, pues, es una terror. película de terror. Y también sabías tú que está planificando nuestro querido amigo Mike Flanagan desde hace mucho tiempo hacer una adaptación de los 7 libros de La Torre Oscura, que es como una saga genial de fantasía también. Todo esto, la vida de Chuck, no crean que es solo un drama, tiene elementos de fantasía y elementos por sobrenaturales, como siempre ocurre con este gran escritor norteamericano. Sí, no. Fanático aquí de Flanagan. Somos equipo Flanagan. Equipo, sí, pues totalmente. Estamos entusiasmados para que salga la serie, todas las películas, todo lo que tenga que hacer. Y me gustaría leer una frase que dice uno de los personajes en la serie La Mansión, o sea, La Maldición de Hill House. Que dice: los fantasmas son la culpa, los secretos, los arrepentimientos y fracasos. Y muchas veces pueden ser los deseos. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Aparte que me gusta Mike Flanagan porque siempre trabaja con el mismo equipo, siempre trabaja con los mismos actores y con la Carla Gugino, que le da una segunda vida extraordinaria a ella, que está en la película de Geralt, el juego de Geralt. Es muy buena ella, es muy buena actriz. Oye, y quería hablar de otro tema que a mí me encanta, aprovechando que estamos en cartelera, que ya se han estrenado los días, el jueves 28 se han estrenado una serie de películas muy valiosas. Creo que ya lo he repetido y sueno majadero, pero hay un ciclo de Ghibli, del estudio Ghibli, que está fabuloso. Es el primer ciclo de películas que quizás no son tan conocidas, pero que nos van a llenar y nos van a ayudar a entender mejor el éxito y a disfrutar en pantalla de esta iniciativa que comenzó en 1988 por Hayao Miyazaki y también Isao Takanata, que es el otro cofundador de Ghibli. Justamente este ciclo de Ghibli comienza con películas estrenadas este jueves 28 de agosto, simultáneamente, y uno las puede ir a disfrutar. Películas como El cuento de la princesa Kaguya, de Isao Takahata, que es una película visualmente muy distinta a lo que uno podría ver, pero es hermosa y simple y casi un origami audiovisual, ¿no? Sí, te atrapa. Te atrapa porque es como, yo te decía, es como que uno se mete adentro de un cuadro. Claro, es un cuento tradicional japonés, de una princesa que nace de una vaina de bambú y que tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con la crianza, con las expectativas, con el deber ser, también con el amor. Y para mí hay una escena que a mí me parece muy maravillosa, que es cuando ella se encuentra como con su amado y tienen como este viaje onírico. Y es tan bonito porque es como que estuvieran haciendo el amor, pero no hay nada sexual ahí. Es súper bonito eso. Es una conexión casi espiritual, ¿no? Claro, claro. Y claro, tiene mucho de... No es una película rápida, sino que tiene que... Claro, es contemplativa, tiene que ver mucho que te mete en el arte, con la emoción. Y está tan bien logrado porque a veces hay películas que son así, pero que no te enganchan, pues como que no me funciona. Pero esta funciona perfecto, es una acuarela que se mueve de principio a fin. Es una acuarela que se mueve de principio a fin. Creo que te voy a robar esa cuña y la voy a hacer como que es mía. ¿Me das el copyright? Sí, pues, yo te lo regalo. Te regalo mi idea. Te lo compro con un Super 8. A mí me encantan los Super 8. Ojalá nos auspicie. Aquí me regalan un café, pues. Sí, pues.
Y lo que me interesa de Isao Takahata, que es un director que de alguna manera descubrimos por una tragedia llamada La tumba de las luciérnagas, el mismo año que se estrenó Totoro. Y La tumba de las luciérnagas es una película súper difícil de ver. No la quería ver. Porque es tremenda. O sea, yo la he visto solo 2 veces y lo he pasado muy bien, pero lo paso mal porque uno sufre. Y es una pieza maestra. Hay que estar preparado emocionalmente para verla. Pero el cuento de la princesa Kaguya es algo muy distinto. También hay otra película de este mismo director que se llama Recuerdos del Ayer, que forma parte de este primer ciclo, que está disponible, ya se estrenó el jueves 28 de agosto. Y es una película también distinta y que de alguna manera recoge esta cosa de tomar el realismo, tomar un punto de vista femenino y retratar con una parsimonia, una delicadeza y una especie de sensibilidad los hitos que nos marcan ya durante la niñez y la adolescencia. Es una película hermosa, es como ver un drama de Koreda, por ejemplo, o de un cineasta que hace en live action, pero con la sensibilidad de la animación japonesa. No hay como peleas, no hay... Es el devenir de la vida. Es una película hermosa, una película de Isao Takahata, me cuesta tantas adjuntas, lo siento, pero que a mí me conmueve profundamente y es una oportunidad preciosa de verla, ¿no? En pantalla grande. Sí, porque se trata también de revisarse uno mismo, de darse esos espacios de reflexión, de poder entender lo que uno es y por qué es así, por qué te pasa lo que te pasa. Y el concepto de familia también, ¿no? Claro, claro, y también están los lugares, porque al igual que, por ejemplo, que el viaje de Chihiro, tiene que haber un cambio de lugar para poder hacer esta reflexión, para poder tener este crecimiento. Entonces, también es una película bien bonita. Como dices tú, es diferente a lo que estamos acostumbrados, tal vez más madura. Y además que los lugares que retrata el director en la película, que también, obvio, son todos animadores, la mayoría de los directores, o sea, todos los directores del estudio Ghibli, son lugares que en verdad existen, son lugares, y eso es lo que me gusta un poco del cine japonés, que por ejemplo, si se hace una película acá en Santiago, vas a encontrar lugares reconocibles y lugares que realmente son, claro, postales, pero nuevamente tomándonos de la teoría de los lugares, son palpables, son tangibles. Y eso pasa acá también, que se ven y súper tangibles. Y hay otra película de este ciclo que me interesa mucho que se llama Poco, La Guerra de los Mapaches, también del señor Isao Takahata, que es otro registro, es fantasía, son estos animalitos que tienen la capacidad de convertirse en lo que quieran, en seres humanos en este caso, para defender su territorio, nuevamente los lugares, su lugar de residencia, claro, el bosque, de la amenaza de la organización humana y de la urbanización. Nuevamente temas completamente competentes a tu profesión. Claro, hay una lucha ambiental. Bueno, que también Ghibli lo tocó en la Princesa Mononoke, que también tiene que ver un poco con eso. Pero claro, acá tenía estos mapaches, tal vez que lo hace a lo mejor más atractivo para los niños, no sé. Claro, como para poder dar esa enseñanza de cuidar el medio ambiente y también de cuidar a la comunidad, de defender el patrimonio. Eso también para mí es algo súper importante. Es algo que nos pasó en el barrio Suárez Mujica. Claro. Es como si hubiera sido esa historia que tiene sus correlatos reales, que uno se organiza con otros vecinos, trata de hacer un tejido social para proteger los intereses patrimoniales de un lugar de la depredación de ciertos sectores. Entonces, esa comunidad, y claro, se hace con comedia. Es increíble cómo este director, Isao Takahata, puede cambiar tan bien de registro, hacernos llorar y hacernos sufrir tan bien con La tumba de las luciérnagas y meterse en estos registros más humorísticos, más simpáticos, como La Guerra de los Mapaches, Pompoco, que forma parte de este ciclo que vamos a poder ver en cine y que, por favor, tenemos que ir a verlo porque son películas no tan masivas o conocidas del estudio Ghibli. Sí, es que al final este tipo de cine es un tipo de activismo social. Se está transmitiendo hegemonía cultural, se dan mensajes filosóficos. Entonces, súper importante ponerle atención porque va mucho más allá de lo que es el cine comercial, que a lo mejor los mensajes son mucho más superficiales.
Entonces creo que en general la gente necesita ver este tipo de películas para poder hacer reflexión incluso sobre su propia vida. Y es muy interesante lo que tú dices, porque tanto Miyazaki como Takahata son personas con Takahata falleció, pero fueron personas, son fundadores los dos de un estudio con una conciencia social muy alta y donde esos valores como de conexión social, de preocupación por temas valóricos relevantes y tangibles como el patrimonio, forman parte de su ideario. Hay una cuarta película que forma parte del ciclo y que creo que tenemos que comentarla, que es muy también distinta y que está dirigida por el hijo de Hayao Miyazaki, que se llama La colina de las amapolas, y que se enlaza de una manera súper linda con Recuerdos del Ayer, en el sentido de que es una historia cotidiana, realista, acerca de cómo jóvenes, una chica estudiante, chicos estudiantes, se enlazan para proteger otra vez un lugar. Esta vez una especie de edificación, lugar que está amenazado y donde funciona su club y donde ellos se juntan con otros jóvenes y tratan en el fondo, soñar y hacer cosas que les agradan de manera altruista. No hay pantallas, no hay celulares y protegen un lugar de nuevo. Es una película hermosa. Goro Miyazaki, hay que decirlo, no quería seguir los pasos del papá, le cargaba, ¿cachai? No quería la sombra del padre. Era como Zack Stark con Ringo. Exacto. Eso es lo bueno de no tener papá, que uno puede hacer lo que quiera, por lo menos en mi caso. Yo nunca conocí a mi padre, entonces como tengo chip libre para no tener esa presión de estar bajo la sombra de nadie. Y por eso estamos haciendo Cine con mi querida amiga Daniela. Y entonces es una película muy bacana en ese sentido, que funciona en otra frecuencia. Y Goro Miyazaki demuestra estar a la altura de su papá, pero claro, no hay quizás punto de comparación, porque son artistas distintos. Es más cotidiana. Claro. Las películas de Goro Miyazaki. De Goros, claro. Sí, son más, claro, son medio en la volada. Son medio en la volada, pese que él adaptó los cuentos de Terramar, que es pura fantasía, pero también lo bueno de su adaptación de ese texto de Ursula L. que son súper realistas igual. Toman elementos, no es que pasen fantasía per se. Pero ninguna de las películas de Ghibli abusa de eso. En todo caso, para resumir, para que ustedes tengan claro lo que estamos hablando, el ciclo Ghibli, este primer ciclo Ghibli, que ya está en salas de cine de tu barrio favorito, de tu ciudad favorita y que está en todo el país, considera estas 4 grandes películas: El cuento de la princesa Kaguya, La colina de las amapolas, Recuerdos del ayer y, por supuesto, La guerra de los mapaches. ¿Dónde podemos ver? En todos los cines, en los Cinépolis, en los Cinemark, probablemente en las salas independientes, en Costanera Center, donde ustedes quieran y esté esta cartelera. Y es algo imperdible, cine de calidad. La fanaticada del anime y el manga en Chile es muy grande. Yo creo que ahí nos vamos a ver sin duda. Sí, uno de los países con más fanáticas otaku en el mundo es Chile, po. Así es. Sí, pues sí. Somos bien japoneses, bien japoneses. Y no quiero perder el hilo y quiero aprovecharte porque dentro de tus experticias, aparte de encontrar y ser fanática del cine desde esa orilla tal vez más profesional, eres una fanática de la televisión y aprovechando el tiempo, me gustaría hablar de una contingencia audiovisual que creo que es súper vital e importante, como South Park versus Donald Trump. Está muy de moda. Está muy genial lo que ha hecho South Park, que en el fondo... 26 ya. Y lo ha logrado. Esta temporada yo creo que Donald Trump no la va a olvidar. No, pero ha tenido muchos momentos más, o sea, polémicos también South Park anteriormente, po. Exactamente. Ahora quiero recordar un poco la contingencia para los que seguramente no saben de qué estamos hablando. South Park es una comedia animada satírica, genial, que está protagonizada por un grupo de niños. Ay, me falta alguno, yo tengo a Cartman acá. A Cartman. Y me falta Stan, no Sí, no hay Stan. Ese es Kenny, ese es Butters, ese es Kyle. Y son un grupo de niños que viven en este pueblo South Park y son súper disruptivos. Bueno, Kyle murió muchas veces, pero ya no... Perdón, Kenny, pero ya está vivo, ¿no? Claro, hasta la 5ª temporada suele morir en todos los capítulos.
y ya después en la sexta muere, casi toda la temporada está muerto y después vuelve. Vuelve, pero ya no muere tanto, muere a veces nomás. Amo este momento nerd, lo abrazo. Hay una cosa muy interesante, es que Donald Trump está enojado porque en esta temporada South Park no ha soltado al presidente norteamericano y lo ha parodiado hasta el cansancio. Lo pone como amante de Satán, un personaje recurrente en la serie que ya en versiones anteriores fue amante de Saddam Hussein y cómo olvidarlo, y lo molesta a propósito de su micropene supuestamente, y además hizo una secuencia con Fake Deep fabulosa donde se ve el dedo de uno de los creadores pintado pintando los ojos y la carita para que no lo censuraran, haciéndose pasar por el pene del presidente de los Estados Unidos. Y eso ha sido ultra viralizado y es una venganza súper interesante porque Paramount canceló, por este acuerdo con la CBS, canceló el Late Show de Colbert, porque Colbert hablaba mucho en contra de Trump, y ahora de alguna manera los creadores de South Park agarran eso porque ese guante y le golpean la cara porque ellos trabajan para Paramount y firmaron un contrato multimillonario y maní, tengo libertad creativa y puedo hacer lo que quiera. Siempre les ha dado lo mismo. Y les da lo mismo, ¿no? Sí, siempre a los creadores de South Park les ha dado lo mismo. Eso, han tenido una cantidad de demandas. Hay incluso capítulos censurados que no se pueden encontrar, a no ser que esté por ahí perdido. ¿Cómo cuáles? Como uno que sale Tom Cruise, porque lo molesta por la cienciología. Hay más de un capítulo, pero hay uno que está especialmente censurado. O también el capítulo que me parece de los súper mejores amigos, donde, claro, aparece Jesús con un montón de otras deidades históricas y molestan a Alá, entonces eso generó molestia. Claro, generó molestia, entonces está medio censurado ese capítulo. Pero, muy irreverente. Claro. O sea, de partida, por ejemplo, el tema del personaje de Satán es muy interesante porque Satán en la película de South Park parte siendo el villano. Y a través de la película empieza a sufrir el abuso de su pareja, que es Saddam, y él termina convirtiéndose siendo más humano al sufrir este abuso como narcisista. ¿En serio? Claro, y termina... Ya no quiere destruir la Tierra al final. Como que... Es divertido. Es divertido como en esa misma dinámica está ahora Donald Trump, que es la pareja abusiva de Satán. O sea, a la entidad más mala que uno puede concebir simbólicamente, históricamente en la Biblia, Satanás, le toca una pareja que lo doblega, lo humilla y lo tiene al borde de la depresión, ¿no? Claro, y no es primera vez, porque antes era Saddam, ahora Trump, que tiene la misma dinámica de este personaje agotador, que lo hincha, y que al final Satán como que está totalmente abusado. Claro, es una víctima. Sí, convierten a la persona o a la entidad más mala del mundo en una víctima del presidente de Estados Unidos. Como el presidente ama al diablo, pero además es peor que el diablo. Y lo hace sufrir. Sí, lo hace sufrir y también lo hace cambiar. Satán tiene una evolución en South Park que parte de malo, pero termina siendo absolutamente humano, vulnerable en diferentes capítulos. A ver, explícame eso, por favor. Es que, por ejemplo, hay un capítulo en que él quiere celebrar Halloween. El diablo. El diablo. Iba a hacer su gran fiesta en Hollywood, donde va a invitar a toda la estrella y no quiere que no haya nadie que no sea estrella. Y todo el mundo quiere ir a esta fiesta, incluso los del Vaticano quieren ir a la fiesta porque va a ser lo más popular de Halloween. Y bueno, Satán está obsesionado con tener un Ferrari pastel. Y huevea por tener un Ferrari pastel como si fuera una niña de 15 años. Entonces al final, y claro, manda a 3 asesinos que son Jeffrey Dahmer, Ted Bundy. Gente claro, asesino en serie, claro, súper sanitos de cabeza. En serio, que me parece que era el asesino que se disfrazaba de payaso, no recuerdo bien. Y claro, son como los 3 chiflados, le dejan la cagada, no logran llevar el Ferrari pastel a la fiesta. Entonces el asistente Satán le consigue un Sakura pastel y Satán deja la embarrada, pero al final se da cuenta que lo importante no era el Ferrari pastel, sino el darle un buen momento a sus invitados.
y una fiesta y que todos sean felices. Y Satán siempre tiene esas evoluciones. Es muy interesante también, por ejemplo, cómo finalmente se enfrenta al hombre oso cerdo. Espera, Satán se enfrenta en South Park al hombre... Oso cerdo. Ya, hombre oso cerdo. El hombre oso cerdo es una alegoría al calentamiento global. Ok. Que en la temporada 10 lo ocupan para molestar a Al Gore, porque Al Gore estaba haciendo activismo ambiental. Claro, Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Sí. Unidos, que en el fondo tomó la bandera de luchar contra el cambio climático. Claro, claro. Entonces toman esta alegoría de que Al Gore está desesperado, alegando de que viene el hombre oso cerdo y nadie le cree, Ya. porque ¿cómo va a existir un hombre oso cerdo? Una amenaza. Claro, y todos lo agarran para el hueveo porque está loco y déjate alegar, el hombre ese cerdo, y huevean harto. Hombre oso cerdo, ya. Claro, y Tengo después, que saber esta fue la eso. temporada 10. Pero después de la temporada 22, el libro de los especiales vuelve el hombre oso cerdo a dejar la embarrada, a destruir todo, a matar gente. O sea, llega finalmente. Claro. La amenaza se convierte Claro. en realidad. Y van todos a pedirle disculpas a Al Gore. O Ya. sea, las tallas no las tiran, las van desarrollando temporada a temporada. Claro, hay una evolución súper importante de eso, South Park. Y ahí, bueno, ya llega Satán a tratar de defender a South Park del hombre oso cerdo y pelea con el hombre oso cerdo por defender South Pero esto Park. parece, o sea, South Park podría ser Chile, porque es demasiado absurdo en muchas cosas, ¿no? Es un humor muy chileno en muchos sentidos, ¿no? Claro. Yo creo, sí. Sí, no, entonces claro, así, al final lo que hace es totalmente humanizar a Satán. Y no solamente lo hace con Satán, también lo hace con Jesús, po. Exactamente. Jesus, que es convertido en un superhéroe, es bien irreverente. No hay Claro, que- el líder de los super mejores amigos. Claro, es súper irreverente. Bueno, ¿sabes lo que me pasa con South Park y esta experiencia que está actualmente de moda con esta polémica con Donald Trump? Que uno, en el fondo, mide una democracia o mide un sistema democrático con la libertad de expresión y hasta dónde podí estirar eso. Y me encanta que South Park juegue con eso, porque en el fondo, si llegan a censurar más estos episodios o a la gente y al poder le incomoda, esto significa que no es una democracia, simplemente es un gobierno autoritario. Oye, Daniela, te quiero agradecer montones, mi panelista inestable favorita, por estar Soy la única inestable. Sí, hasta ahora. Por eso digo que eres mi favorita. Pero te quiero agradecer montones por estar acá, compartir todos estos ñoñeríos con nosotros y espero que nos veamos próximamente. Si ¿queréis seguir hablando de South Park o de Malcolm? También soy experta en ¿Es Malcolm. otro interés profundo tuyo? Malcolm, Sí, viene, hiperfoco, tengo hiperfoco con ese par de pero series. viene la nueva versión de Con ellos grandes, así que tenemos que hablar sí o sí. Daniela, muchas gracias por estar Ya, aquí. Yo te quiero hacer un regalo, eso sí. Ah, por favor, dime. Sí, mira, yo tengo un libro, acá está, que se llama Río de Avaricia, de Antonio Riquelme Quintero. Es una autoedición del hermano de un amigo. Se trata sobre las luchas en el agua, o sea, sobre el agua en el sur de Chile, de cómo los dirigentes ambientalistas tienen que luchar contra las empresas, el desarrollo y cómo son perseguidos. Así que una autoedición, hay que apoyar a la gente que escribe, hay que apoyarse, hay que atreverse a escribir, no hay que ser Shakespeare para escribir, hay que tener la necesidad emocional nomás. Así que No, genial. Y aparte que el autor llamado Antonio Riquelme Quintero es profesor de castellano de la Universidad del Biobío y magíster de edición de la Diego Portales. Muchas gracias por este regalo, lo vamos a leer y lo vamos a comentar. tengo otro para regalar que me lo pueden comentar en mis redes. Por Así favor, que di cuáles son tus redes. me pueden buscar en todas las redes sociales. Plataformas. A ver, Twitter, Instagram y TikTok. @daneverso. Pucha, anótenlo porque... Bueno, te quiero agradecer el regalo. No hay mejor regalo para mí que un libro, así que muchas gracias. Lo vamos a leer. ¿Qué tal te pareció? Sí, muchas gracias y nos vemos. Nos vemos hasta la próxima, querida Dan. Chao. Cuídense.